Hola, mi nombre es María de Los Ángeles. En esta presentación les hablaré sobre el tema de mi elección, correspondiente a la asignatura Contexto Socioeconómico de México, el cual es Institucionalización del Estado mexicano. Se conoce como proceso de institucionalización al periodo que abarca de 1920 a 1940, en el cual se buscó la reconstrucción del Estado y la institucionalización del poder político, dando origen a algunas de las principales instituciones del gobierno mexicano, como son el Partido Nacional Revolucionario, la Secretaría de Educación Pública, el Banco de México, entre otras. Después de la Revolución Mexicana se buscó una reconstrucción del país en todos sus ámbitos. Se inició con el proceso de institucionalización, por lo cual los años de 1920 a 1935 estuvieron marcados por un dominio político sonorense. Estos gobiernos estaban orientados hacia la estabilización política y social, comprendido por los periodos presidenciales de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, siendo este último con el que se da fin al caudillismo y con lo cual se comienza el periodo conocido como el Maximato, el cual comprende los periodos presidenciales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez. Estos gobiernos se caracterizaron por el control del jefe máximo de la revolución, que era Plutarco Elías Calles. Por último nos encontramos con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Su gobierno se centró principalmente en los cambios económicos y sociales del país, además de mostrarse más abierto a los intereses de los obreros. Se basó en las necesidades del pueblo. Otra característica importante de su gobierno fue su política reformista, con la nacionalización de compañías petroleras extranjeras. Caudillismo. Durante el periodo de institucionalización surgieron personajes que tuvieron un papel relevante en la formación del México moderno. El caudillo, que se caracterizó por establecer sus condiciones personales en el ejercicio del poder que ostentaba y que no estaba de acuerdo con compartirlo. Este personaje se podía identificar como aquel que tenía bajo su mandato a un grupo de gente armada. Su persona es más importante que las instituciones, tiene carisma y lucha por conquistar y mantenerse en el poder. Se habla de un periodo de poder sonorense a nivel nacional durante 1920 y 1935, porque 4 de los 6 presidentes durante este tiempo fueron de origen sonorense, siendo los caudillos más poderosos de este tiempo Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1920, apoyado por militares como Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, algunos civiles como Pascual Rubio y José Vasconcelos. Con esto llegó al poder el llamado Grupo Sonorense. Su proyecto económico pretendía establecer un régimen que favorecía a los particulares, acabar con el latifundio y desarrollar la mediana propiedad agrícola, controlar la inversión extranjera en el área de los recursos naturales mineros y petroleros sin excluir al capital extranjero. Obregón tuvo el apoyo de los campesinos y fomentó leyes agrarias creando la Liga Nacional Agrarista y propuso la creación del ejido y la propiedad privada. En esta etapa del movimiento obrero fue controlado mediante la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. Se crean también organizaciones descendientes de la CROM como la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Nacional Católica del Trabajo, que apoyaron las huelgas de los ferrocarrileros y textileros. En el terreno de la educación y cultura se dio la creación de la SEP, con lo cual se inició la federalización de la educación. La Secretaría de Educación Pública fue creada por José Vasconcelos. Obregón fue quien llamó a Vasconcelos a que rigiera el proyecto educativo y cultural mediante diferentes campos y áreas, como fueron escolar, que estaba dedicada para impulsar la educación, bellas artes para fomentar e impulsar las disciplinas artísticas, bibliotecas y archivos, para poder mantener el financiamiento de todas las bibliotecas y poder crear más, incluido el Archivo General de la Nación. El propósito principal de Vasconcelos era crear un país progresista por medio de la lectura, fomentando así la literatura y la filosofía universal y nacional. También introdujo el muralismo en algunos edificios, donde participaron algunos de los muralistas más reconocidos, como fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En literatura fueron reconocidos algunos personajes como Mariano Azuela, Emilio Rabasa, Martín Luis Guzmán y Federico Gamboa.
Tanto en el muralismo como en la literatura fue como se estimuló el nacionalismo mexicano. Otro acontecimiento importante en el periodo de gobierno de Álvaro Obregón fueron en los tratados de Bucareli. El principal propósito de estos tratados era atender a todas aquellas demandas de los norteamericanos que fueron presentadas por los daños ocasionados durante el periodo revolucionario. Estos tratados fueron el resultado de una negociación entre Obregón y los norteamericanos, ya que Obregón creía que era necesaria la inversión extranjera para poder lograr la reconstrucción económica del país. Al acercarse el final del periodo de gobierno de Obregón, este apoyaba a Plutarco Elías Calles. Sin embargo, se presentó un conflicto entre Adolfo de la Huerta, quien también aspiraba a la presidencia. Por ello se inició la rebelión de Adolfo de la Huerta, la cual fue terminada o sofocada por Álvaro Obregón. Posteriormente se dieron las elecciones y Plutarco Elías Calles ocupó la presidencia en 1924 a 1928. Plutarco Elías Calles tuvo como principal finalidad eliminar el caudillismo mediante la institucionalización de las actividades políticas, limitando el poder de los caudillos locales y unificando en una sola confederación a todos los trabajadores del país, controlando así las demandas de obreros y de los campesinos. El plan de gobierno de Calles contempló la creación de instituciones y programas. En lo social, el mejoramiento de programas educativos y culturales, como fue la Escuela de Agronomía, con la que se buscaba la ampliación de la educación rural iniciada por Vasconcelos, el desarrollo de la infraestructura, con la Comisión Nacional de Caminos encargada de sustituir los caminos coloniales por carreteras más modernas, así como la reconstrucción del crédito interior y exterior. Así el gobierno creó varias instituciones bancarias como fue el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de Crédito Agrícola, entre otros. En temas religiosos se presentó la ruptura entre la Iglesia y el Estado en julio de 1926. Ante esto, en 1927, Calles aceptó que el Congreso modificara la Constitución con el fin de que se permitiera la reelección siempre y cuando ésta no fuera consecutiva. Este hecho provocó protestas, las cuales fueron detenidas mediante la violencia, además de la molestia de los generales postulados a la presidencia, dando inicio así a una conspiración entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Al final del periodo de gobierno de Calles, es declarado candidato a la presidencia Álvaro Obregón. La situación nacional se alteró nuevamente con su muerte el día 17 de julio de 1928 en La Bombilla, durante un banquete dado a su honor, a manos de un fanático religioso llamado José León Toral. Calles consiguió superar la crisis política desencadenada por la muerte de Obregón, convocando a los principales jefes militares para decidir quién habría de ocupar provisionalmente la presidencia, siendo electo el licenciado Emilio Portes Gil, un candidato que resultó del agrado tanto de los obregonistas como de los callistas. Así, la muerte de Álvaro Obregón daría el final del caudillismo político como forma de gobierno para dar paso a la centralización del poder. Al final del periodo presidencial de Calles comenzó un periodo donde el poder estaría controlado indirectamente por él, el cual fue conocido como el Maximato. El Maximato consistió en el mandato de Plutarco Elías Calles, quien era conocido como el jefe máximo porque, a pesar de que él ya no era el presidente, seguía teniendo el poder sobre el país. Esto lo podía lograr porque estaba tras el mandato de los presidentes Emilio Portes Gil, como también de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Este lapso de tiempo entre 1928 y 1934 se le llamó Maximato por el jefe máximo. Calles maniobró para que el Congreso designara como presidente interino a un obregonista moderado. La elección recayó en Emilio Portes Gil para el periodo de diciembre de 1928 a febrero de 1930. Durante su gobierno se dieron hechos importantes como la fundación del Partido Nacional Revolucionario, la rebelión escobarista, la crisis económica mundial. La CROM pierde influencia en la sociedad mexicana.
México rompió relaciones con la URSS. Se le concedió la autonomía a la UNAM en 1929. Pascual Ortiz Rubio asumió la presidencia en 1930 y desde la conformación de su gabinete, el PNR, le impulsó factores incondicionales a Calles. Durante este periodo se dieron hechos importantes como la crisis política que tuvo que resolver el jefe máximo, la crisis económica que se manifestó por el desempleo y el reajuste al salario y la persecución de los militantes obreros, la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, la promulgación de la doctrina Estrada o la doctrina de la no intervención y la renuncia del presidente Ortiz Rubio. Una vez que fue aceptada la renuncia del presidente Ortiz Rubio, el Congreso eligió como presidente sustituto de 1932 a 1934 a Abelardo Rodríguez, general retirado cuyo gobierno trató de organizar la administración. Entre las acciones que se desarrollaron encontramos que tuvo el acierto de no enfrentarse a Cárdenas, inició una política de estabilización de la moneda, apoyó el desarrollo de la industria y el comercio, mejoró las vías de comunicación, creó el Petromex, también promulgó la ley de nacionalización y naturalización, el Código Sanitario, las leyes orgánicas del Ministerio Público y Federal y de los tribunales federales. También creó el Plan Sexenal y modificó la Constitución para ampliar el gobierno de 4 a 6 años. La misión fundamental de Rodríguez fue preparar y posibilitar la transición pacífica de la presidencia al candidato del PNR de 1934 a 1940, que recayó en el general Lázaro Cárdenas. Una vez aprobada el plan sexenal por el PNR, el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas proponía puntos importantes basados en el pueblo, como fueron considerar al Estado como rector de la economía, elevar el nivel cultural y económico del pueblo, luchar contra los privilegios, apoyar el reparto de tierras, fomentar la organización de obreros, campesinos y sectores populares, industrializar el campo, impulsar la educación laica, explorar y explotar las riquezas naturales, atender la salud y nacionalizar los bienes del suelo. Al asumir el poder, Cárdenas, a comparación de Calles, tomó medidas diferentes. Por ejemplo, estimuló el sector obrero, que se encontraba en un proceso de reorganización para mejorar la situación laboral, y alentó a las organizaciones campesinas con la reforma agraria. Estos cambios no le parecieron a Calles, por lo que en junio de 1935 este y su grupo declararon que los cambios hechos por Cárdenas eran muy radicales, por lo cual Cárdenas decidió romper todas las relaciones que tenía con Calles y decidió apoyar a organizaciones campesinas y obreras que formaron el Comité Nacional de Defensa Proletario, y buscó el respaldo de jefes del ejército y generales que estaban dispuestos a apoyar, ya que no se encontraban de acuerdo con Calles. Cárdenas decidió aliarse con Portesil, así este se volvió presidente del PNRN. En 1935, este le recomendó a Cárdenas que era un buen momento para lanzar la reforma agraria. Gracias a esto, Cárdenas obtuvo rápidamente un amplísimo sector de apoyo a su régimen. Esta alianza provocó y aceleró nuevas modalidades de organizaciones. Se fundó el Comité Nacional de Defensa Proletaria y la Confederación de Trabajadores de México, conocido como CTM. Cárdenas aprovechó que Calles salió del país, pidiendo que cuando éste regresara no se le permitiera la entrada nuevamente al país. Con esto da fin a este conflicto. Este hecho le trajo beneficios para eliminar el callismo de las instituciones del país y de igual manera le ayudó a poner en marcha sus propuestas. Bueno, para terminar, considero que este periodo es importante, ya que es donde empezaron los verdaderos cambios después de la Revolución Mexicana para lograr mejorar las condiciones en las que se encontraba México. La reorganización en sistema político, económico y social fue necesaria para que en un momento dado evitar en caer en las mismas problemáticas que originaron la Revolución Mexicana.
Considero que esto se logró mediante la creación de instituciones y organizaciones, las cuales fueron surgiendo para dar solución a las problemáticas o necesidades que presentaba la sociedad y el mismo país, así continuar con el desarrollo de México, ya que hoy en día algunas de estas instituciones siguen vigentes para continuar con el orden en el país e incluso la creación de instituciones en el resto del mundo nos han permitido evitar conflictos entre naciones. A lo largo del periodo de 1920 a 1940, surgieron personajes que aportaron propuestas que ayudaron a la reorganización del país y asimismo tratar de evitar conflictos. Creo que la intención de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles de continuar en el poder eran hasta cierto punto buenas. Ejemplo de esto fue que Obregón creó la SEP, que hoy en día es importante el tema de la educación, al igual que fomentó la cultura y buscó un bienestar económico y político. Sus pasos fueron continuados por Calles, pero creo que debieron de dejar de manipular a los siguientes presidentes. Más bien debieron de trabajar conjuntamente con ellos para hacer crecer a México, tal como lo hizo Lázaro Cárdenas al realizar una alianza con Portes Gil, ya que Cárdenas buscaba un cambio verdadero, por lo cual decidió romper los lazos que tenía con Calles para poder concentrarse en satisfacer las necesidades del pueblo, fomentar la educación, la ciencia y la tecnología, y así dar paso a la siguiente etapa de México, conocida como el Milagro Mexicano. Bueno, esta fue mi exposición. Gracias.